Realmente ha sido semanas de mucha edificación, de mucho aprendizaje, en donde se han cumplido objetivos claros acerca de la historia literaria en España. Así que un saludo esta mañana para ustedes y a cada una de las personas que puedan ver este video educativo que sin lugar a dudas nos va a instruir en el conocimiento de la literatura española. El día de hoy vamos a tratar, siguiendo la cronología literaria de la literatura española, sin lugar a dudas, uno de los géneros más importantes dentro de la literatura española dentro de la Edad Media. Estamos estudiando dentro de la Edad Media los géneros literarios. ¿Cuáles fueron esos géneros que se desarrollaron dentro de la época medieval en España? Ya hemos visto el género lírico, hemos visto muchas cosas interesantes, vimos la influencia lírica externa que de alguna manera u otra afectó la lírica española. Vimos, por ejemplo, la influencia árabe, la influencia galaico-portuguesa. Vimos ciertas poesías que adaptaron en cierta manera la nueva poesía castellana. La semana pasada estábamos viendo también sobre la épica dentro de la literatura española. Vimos al Cantar del Mío Cid, vimos ese género importante sobre este héroe principal, un héroe histórico, un personaje histórico y un personaje literario también. El día de hoy vamos a tratar el género narrativo, ¿ok? Vamos a tratar el género narrativo y especialmente vamos a tratar lo que es la narrativa medieval. Ahora, la narrativa medieval tiene una característica muy particular porque a partir del siglo XI hacia adelante, esta narrativa medieval va a tener características particulares que van a identificar y que va a afectar a la narrativa de la Edad Moderna. Y especialmente me refiero a los libros de caballería. La narrativa medieval va a ser una narrativa netamente de enseñanza, va a ser una narrativa histórica, va a ser una narrativa en donde se va a relatar sucesos propios de la historia medieval en España. Entonces, esta mañana vamos a entrar al mundo de la prosa, de esa prosa narrativa, en donde nos dejaron muchas obras literarias, varios vestigios de la literatura española dentro de la Edad Media. Podemos decir que los primeros testimonios de la prosa narrativa en lengua romance, que era la lengua que se estaba formando dentro del reino de Castilla en España, se manifiesta en el siglo XIII, aproximadamente entre los años 1150 hasta el año 1200, en forma de prosa didáctica. Cuando uno revisa los testimonios históricos, cuáles fueron las primeras manifestaciones de prosa narrativa, uno encuentra que hubo escritores que comenzaron a redactar cuentos y apólogos. ¿Qué eran los apólogos? Los apólogos eran textos breves, textos muy pequeños, que tenía una estructura, una presentación, un desarrollo y una moraleja. Se podría decir que era básicamente casi como una fábula. Entonces los apólogos eran formas narrativas de enseñanza, breves, cortas, que transmitían al pueblo cierta didáctica. Ustedes pueden seguir con su material de literatura acerca de esta introducción de los apólogos dentro de la narrativa y la prosa en España medieval. Ahora, obviamente, surgieron varios escritores que desarrollaron este tipo de apólogos, historias, narrativas, con tanta moraleja y enseñanza. Una de ellas es el apólogo conocido como el Libro del Buen Amor. Es un libro de consejos, en realidad, escritos entre los años 1330 al año 1343 por Juan Ruiz Arcipreste de Hita, un escritor que comienza a dar consejos, orientaciones sobre el buen amor. Un apólogo muy conocido dentro de la narrativa medieval. Otro escritor, y uno de los más conocidos también, fue el señor Juan Manuel, que ofrece los apólogos medievales de mayor interés en su obra El Conde Lucanor o El Libro de Patronio, escritos entre los años 1331 al año 1335. Son dos manifestaciones literarias muy importantes, las primeras evidencias de la narrativa prosaica en España. Así que es muy importante que tomemos estos dos conceptos, estas dos obras, como una referencia de cómo se desarrolló el género narrativo, siempre orientado a la enseñanza, con una estructura corta, con una moraleja para los pueblos. Ahora, a medida que va avanzando el tiempo, uno se da cuenta que por el contexto histórico en España, España estaba viviendo momentos de guerra. Recuerdan que dentro del contexto histórico, los moros, los árabes, habían conquistado España en el siglo VIII. Ahora, esta conquista significó que el imperio árabe comenzara a derrotar a las tropas cristianas, católicas,
y prácticamente acaparar casi todo el reino español. Pero posteriormente los reinos, especialmente los reinos del sur, en los reinos del norte, perdón, en España, comienzan a estructurarse y organizarse. Por ejemplo, en los reinos de Castilla, de Aragón, en los reinos vascos, que comienzan a unificarse para darle pelea al reino musulmán. Y es así como comienza un periodo de lo que se llama la Reconquista Española. Entonces, uno se pone a pensar que dentro de esos eventos históricos comienza la presencia y la figura del caballero dentro de la Edad Media. Algo así como Ruy Díaz de Vivar, que era el Cid Campeador. Pero en este caso, era el caballero de las grandes hazañas, el caballero que de alguna otra manera va a hacer las grandes hazañas a favor de su pueblo. Y una de las obras narrativas más importantes dentro de la prosa medieval en España es sin duda la novela de caballería llamada Amadís de Gaula. Amadís de Gaula es la novela de caballería por excelencia. Incluso Miguel de Cervantes Saavedra da una mención en el Quijote de la Mancha sobre esta obra de caballería, Amadís de Gaula. Es una obra, es verdad, cuyo centro es en España, pero es una obra que retrata prácticamente todas las aventuras de Europa medieval, especialmente los libros de caballería. Esta novela de caballería brota como fruto genuino de la Edad Media francesa. Se dice de que hay una hipótesis en que surge en Francia con límites españoles. Es una derivación prosaica de los cantares de gesta, como habíamos hablado en la épica medieval. Este género de novelas o libros de caballería se proponía a tratar temas de elogio a la lealtad, esos valores importantes como el honor, la cortesía y el amor, que es especialmente uno de los temas favoritos dentro de los libros de caballería. Ahora, lo hacían mediante la narración de peregrinas hazañas o empresas guerreras. El caballero se despedía de su amada porque iba a dar un peregrinaje a esas guerras que constantemente suscitaban en la Edad Media. Hubo un proceso de llegada. Se dice que de Francia pasa a Alemania, o sea, el género de caballería nace en Francia, luego pasa a Inglaterra, luego de Inglaterra pasa a Alemania, luego a Escandinavia, en la parte norte de Europa, luego desciende a Italia y luego llega a España. Ese era el proceso por la cual cómo llega este género de caballería y cómo acapara países muy importantes dentro de Europa de la Edad Media. Esta novelería, o esta novela, iba acudiendo por toda Europa desde el siglo XIII. Al llegar a España no tiene un impacto en sus lectores porque ya se conocía algo de las hazañas de los héroes en la época medieval. Hasta que a fines del siglo XV apareció la obra maestra de este género, así como dice Cervantes en su obra El Quijote de la Mancha. Miren lo que dice Cervantes acerca de la obra Amadís de Gaula. Dice lo siguiente, en el capítulo 6 del Quijote de la Mancha. Y el primero que maese Nicolás le dio en las manos fue los 4 de Amadís de Gaula, y le dijo el cura, parece cosa de misterio esta, porque según he oído decir, este libro, o sea, Amadís de Gaula, fue el primero de caballerías que se imprimió en España, y todos los demás han tomado principio de este, y así me parece que, como a dogmatizador de una secta tan mala, le debemos, sin excusa alguna, condenar al fuego. No, señor, dijo el barbero, que también he oído decir que es el mejor de todos los libros que de este género se han compuesto. Qué tremendo testimonio, ¿verdad? Un tremendo testimonio en el Quijote de la Mancha, porque el Quijote de la Mancha prácticamente es un remedio de Amadís de Gaula. Cervantes Saavedra, cuando escribe el Quijote de la Mancha, se inspira mucho en los libros de caballería de la Edad Media, especialmente de Amadís de Gaula. Y él escribe esta acotación, dando a entender la importancia de esta obra. Una de las obras que fue modelo para otras y que circuló por toda Europa de la Edad Media. Entonces, esta es la novela que estamos analizando, chicos, la novela de Amadís de Gaula dentro del género de los libros de caballería. Con esta obra, la novela de caballería llegó a tener gran auge, gran éxito en España a inicios del siglo XVI y fueron leídos con mucha rapidez, con mucha fuerza, con mucho interés, con mucha avidez. Esta obra aparece ya más o menos a finales de los años 1490. Existió una literatura de caballería durante el Renacimiento, posterior a la Edad Media, trascendente por su carácter ficcional, inverosímil, basada en las acciones de los caballeros andantes que se desarrollaron en la sociedad feudal en el seno de la Edad Media. En realidad, la presencia del caballero en la Edad Media
dentro del feudalismo, fue un punto muy importante para poder desarrollar una literatura caballeresca en la Edad Moderna. ¿Quién fue el autor de la obra Amadís de Gaula? Se dice, y por acuerdo de todos los escritores y literatos, que su autor es anónimo. Sin embargo, se atribuye a García Rodríguez de Montalvo la recomposición de la obra. O sea, este hombre posiblemente encontró los manuscritos de esta obra y comenzó un proceso de recomposición. García Rodríguez vivió en el reinado de los reyes católicos entre los siglos XVI y XVII. Descuidaba sus funciones civiles para satisfacer sus aficiones a la caza o dedicarse a escribir relatos fantásticos. La obra también, Amadís de Gaula, ha sido asignada también por un posible autor portugués llamado Juan Lobeira, que nació en Oporto y fue armado caballero por Juan I. Compuso diversas poesías en el reinado de Dinis de Portugal. Leonoreta sin Rosetta es una de las composiciones personales y se repite en Amadís. Entonces, podemos ver varias hipótesis de la autoría de esta obra Amadís de Gaula. ¿De qué manera podemos hablar de su idioma y de su estructura? ¿Cómo se compone esta obra y qué idioma tiene? Se conoció en España, eso sin lugar a dudas. En la antigua edición castellana conocida como la zaragozana. Ya, vamos a repetir un poquito. Zaragozana es la versión castellana donde se conoció la obra Amadís de Gaula. Esta versión debió estar ya escrita en la última década del siglo XV, por eso esta obra ya es el final de la Edad Media. Amadís de Gaula consta de 4 libros. 3 fueron corregidas por García Rodríguez de Montalvo y el cuarto es pura intervención de este. O sea, García Rodríguez de Montalvo intervino en el 4º tomo de Amadís de Gaula. Tan pronto que apareció esta obra, fue traducida y imitada en todos los idiomas que sea posible en ese tiempo. Ahora, ¿cuál es la temática de Amadís de Gaula? ¿Qué nos enseña esta obra? ¿Cómo simbolizar Amadís de Gaula? Ya hemos hablado muchos puntos sobre la literatura de caballería. En realidad, Amadís de Gaula, Amadís, es un arquetipo ideal de caballero andante. Amadís es un caballero andante. Es el modelo propio y conocido del caballero andante en la Edad Media. Amadís es un individuo nacido en el seno de la sociedad medieval y como una de las visiones medievales del hombre, toma e interioriza los valores de la caballería, convirtiéndose en un caballero. El arquetipo ideal del caballero andante se materializa en las múltiples acciones heroicas y reales de Amadís, reflejando un espíritu de que cuentan los valores de los libros de caballería y especialmente de esta obra: la lealtad, la valentía, la justicia y la honorabilidad. Amadís, obedeciendo a ese arquetipo ideal de caballero andante, en una de sus acciones heroicas se resalta su espíritu valiente, leal y justiciero. Es Gaula. Gaula era una zona ya de Inglaterra, de Gales, era una zona del Reino Unido. Entonces podemos decir que este hombre era un caballero andante de todas las zonas donde él pudo estar y como la obra lo relata. La figura idealizada de Amadís constituye el arquetipo de una época, de tal modo que un buen caballero andante medieval presenta un conjunto de valores humanos. La valentía, el honor y la lealtad es traducido en el cumplimiento de la palabra empeñada, ya que se muestra vengador de los oprimidos y débiles. El caballero andante era así. Él salía a favor de los débiles, de los oprimidos. Era parte de su esencia. Era un caballero. Tenía valores humanos. Y sin lugar a dudas, es el arquetipo propio de lo que hoy día debe existir en la sociedad. Caballeros. No quizás andantes, no guerreros, pero sí en personalidad. Un buen caballero que muestra los valores de su vida. El cumplimiento de la palabra empeñada es sagrada en la persona del noble y virtuoso caballero Amadís, pues el padre de Briolanja, que es el padre de la obra, fuese asesinado por Ariseos, los enemigos, tío de esta y hermano de su padre, y además se apoderó de su reino que legalmente le correspondía. La obra Amadís de Gaula nos va a dar muchos episodios de venganza, de muerte, y es ahí donde resalta la justicia de Amadís y el amor que él tenía por su grandísima y amada Oriana, que es el fragmento que ustedes tienen en su material y que van a estar leyendo posteriormente.
Llegado el plazo y en cumplimiento de su promesa hecha a Briolanja, se combatió en singular combate con su primo Agrajes, contra Viseos y sus hijos Dramid y Daración, logrando vencerlos, y de esta manera restituye el trono del reino de Sobradiza a su reina Briolanja. Además queda vengada la muerte de su padre. Una serie de sucesos podemos relatar aquí. Amadís fue el mejor caballero de cuantos existió, y solamente él logró entrar completamente en la cámara defendida, haciéndose señor de la ínsula firme, y demostró ser el mejor en armas que el propio Apolidón, que era otro de los caballeros. Chicos, hemos visto un panorama general de la importancia de la narrativa medieval. Era una narrativa de caballería. Era una narrativa que empieza primero con una prosa moral didáctica, como hemos visto, como El Conde Lucanor o El Libro del Buen Amor, y posteriormente se desarrolló el género de la novela caballería ya a finales de la Edad Media, a finales del siglo XV. Y es así como nosotros, a través de la obra Amadís de Gaula, vamos a encontrar el arquetipo del caballero andante, el leal, el justiciero y el que ama a los suyos. ¿Ok? Entonces, en la plataforma te vamos a dar unas indicaciones acerca de lo que vamos a trabajar un poco más sobre este texto y esta narrativa medieval en España, y especialmente la obra, la novela de caballería Amadís de Gaula.